Antonio de Toro es médico ginecólogo. No sé si las dos cosas combinan bien, pero psiquiatra casi. Es médico ginecólogo desde hace... ¿Cuántos años, Antonio? ¿Estás de director asistencial? Desde hace 8 años el director asistencial de la provincia bética de San Juan de Dios. En él recae toda la definición de los modelos asistenciales en el área de hospitalización, en el área de discapacidad, en el área de salud mental. Entonces, él va a hacernos una presentación de cuál es el modelo de desarrollo de la asistencial en la fase final de la vida. Dentro del modelo asistencial de la Orden de San Juan de Dios, el apartado de fase final de la vida. Antonio. Hola. Primero agradecer a Juan y al hospital y a la Fundación Mémora la organización de esta jornada, que parecen absolutamente imprescindibles como foro de debate y foro de puesta en común de ideas y opiniones sobre cómo hacemos las cosas, porque al final lo que se lleva el paciente, lo que se lleva la familia, es un trato, es una accesibilidad, es una manera de hacer que debe generar no un rechazo, sino un buen recuerdo. Y cuando me planteó pues dar esta charla, yo me fijé en el título, en 3 cosas: una que ponía retos del siglo XXI, otra que pone sociosanitario y otra que pone fase final de la vida. Y voy a intentar, en los 3 apartados, en este tiempo que tengo, de explicaros cómo funciona el modelo de San Juan de Dios aplicado a esas 3 cosas. Porque el modelo de hacer de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que está bien definido estructuralmente y fundamentalmente sobre todo, no solo es una manera de hacer cosas, sino es una manera de organizarse para hacerlas, y es una manera de construir y generar espacios también para hacerlas, ¿no? Entonces voy a intentar, desde ese punto de vista, hablar de esos 3 aspectos de lo sociosanitario, de los retos y del modelo en la fase final de la vida, para contaros cómo nos gustaría a nosotros que nos vieran desde fuera haciendo las cosas bien hechas. Como decía el fundador, hacer el bien bien hecho. Bueno, para empezar yo voy a intentar situar los retos a 3 niveles. Un nivel un poquito más macro, donde quizá la responsabilidad esté un poco más diluida en lo que es la sociedad. Un nivel un poquito más meso, donde la política esté más representada, y un nivel más micro, donde la manera de hacer es más importante. Y voy a intentar pues imbricar dentro de cada uno de ellos lo que es el modelo de hacer de San Juan de Dios, para dar respuesta a esta situación. En primer lugar, efectivamente pasa esto, los retos de la sociedad actual se sitúan, bajo mi punto de vista, en estas cuestiones. Cada vez hay una mayor tendencia a la individualización y a la necesidad de considerarse individual más allá de unos valores comunes que antes eran referencia. Ahora cada persona, y probablemente Nuria después cuente mejor que yo esto, la individualidad moral nos lleva a tomar decisiones más individuales que colectivas en un marco moral diferente, y eso nos lleva a la personalización y a la necesidad de tener respuestas más personales y más individualizadas. Eso sin entrar, por supuesto, en todo lo que es la medicina personalizada y predictiva, que nos llegará en un momento. Por una parte, el desarrollo de la tecnología nos lleva también a tener diagnósticos más tempranos, más potentes, y tratamientos que nos hacen durar más, como decía antes, ¿no? A mí me gusta mucho la frase de Fernando Fernán Gómez, cuando decía que él no estaba envejeciendo, él estaba durando. Y claro, no estamos aquí para durar, estamos para envejecer sanamente, ¿no? Y bueno, cada vez vamos a tener más diagnósticos, más tiempo de vida, y bueno, vamos a padecer enfermedades crónicas también, como se ve ahí, ¿no? La cronicidad va a ser el reto del futuro, y vamos a tener mucho tiempo con muchos pacientes con enfermedades. Actualmente más del 60%, 65% de las altas hospitalarias son mayores de 65 años, con lo cual ahí vemos dónde estamos manejando el término, mucho volumen.
y, por supuesto, el envejecimiento de la población. Lo decía antes Fernando, la población va a llegar el momento en que vamos a tener, hay una estimación creo que de 2050, donde vamos a ser el tercer país más longevo del mundo, después de Japón y de Italia, donde vamos a llegar hasta cerca de un 30% de la población mayor de 65 años. Y eso, evidentemente, es un reto no solo para la atención, sino para la sostenibilidad. Y el modelo de San Juan de Dios también habla mucho de sostenibilidad y de viabilidad a futuro. Estos son cuatro grandes retos que se dicen siempre en cualquier charla de retos a futuro, y yo añado además un par de ellos más, que es la necesidad que tienen ahora mismo los jóvenes, que van a ser mayores dentro de unos 30 años o 40 años, de la inmediatez. Mi hijo, que tiene ahora mismo 20-25 años, necesita una respuesta inmediata. Y esa es una característica de la actualidad, de los millennials, no sé si son millennials o de generación Y o algo así, ¿no? Necesitan respuestas inmediatas y en el móvil. Y la sanidad se va a tener, la sanidad, la atención sociosanitaria, todo lo que es acceso a los recursos van a tener que ir por esa vía. Yo voy a querer estar en la calle y voy a querer preguntarle en mi móvil a quien sea qué es lo que me pasa y que me dé una solución. Y eso va a ser un reto importante que probablemente lo veremos llegar. Espero que nos pille. A nosotros también, ya que vamos a ser crónicos y mayores. ¿Esto qué es? Ahí está. Ahí vemos la gráfica que os decía antes. Esto es una predicción a 2050 con España en el 34% de ciudadanos mayor de 65 años. O sea, eso es una brutalidad. No va a haber sistema de pensiones que pague esto, y como no nos organicemos bien y como no tengamos una buena perspectiva a futuro, nos va a costar trabajo organizarnos para llevarnos todos bien o moderadamente bien. Segundo reto, segunda condición, la vida es un proceso, la cronicidad es un proceso, en la fase final de la vida es un proceso. Sin embargo, los sistemas de atención sanitario y sociosanitario están organizados de manera estanca. Y pasar de uno a otro es muy complicado. Nosotros tenemos experiencia en nuestra área de responsabilidad de cómo pacientes, usuarios que están en situación de dependencia en hospitales sobreusan ese recurso, por culpa nuestra, lógicamente, y son subsidiarios de tener otros recursos más adaptados a ellos, o incluso ser atendidos en domicilio, o tener un apoyo en un centro de día, y no somos capaces de ubicarlos adecuadamente, probablemente porque los flujos de continuidad no estén bien organizados funcionalmente. Entre otras cosas, la delegada se ha ido, pero por responsabilidad política, evidentemente. La financiación es importante aquí, y las consejerías habitualmente no se ponen de acuerdo en quién financia a un paciente cuando es sanitario o cuando es dependencia. Y al final el paciente es el mismo. Y esos circuitos de continuidad no están bien organizados. Cuando nos metemos en nuestras organizaciones a poner orden funcional en este tipo de cuestiones, nos cuesta mucho trabajo porque evidentemente los recursos no son finitos y hay que dar respuesta a las necesidades, porque al final es la necesidad la que te marca el recurso, no el recurso lo que te marca la necesidad que tiene el usuario, ¿no? En esto, en la orden hospitalaria, que os digo, es una manera de organizarse, y la funcionalidad de la organización va detrás de la necesidad. Nosotros perseguimos la necesidad para dar respuesta. No damos respuesta en base a lo que tenemos a cualquier necesidad. Y eso, que conceptualmente parece que no es, marca un estilo de hacer las cosas, ¿no? Yo creo que este es el segundo reto, el reto de organizarse bien los sistemas de salud y sociosanitario para dar respuesta a todas las fases de la vida, porque la vida es un continuo y aquí no la podemos parar. Se habló mucho de la continuidad primaria-hospital en su época, parece que eso está integrado, pero la continuidad de hospital-dependencia parece que no está integrada todavía, y ahí tenemos que trabajar todos mucho, ¿no? Yo creo que este es el segundo reto importante. Aquí lo tenemos, como claramente los servicios sociosanitarios no son una serie de recursos, sino que al final son cuestiones que ponemos al servicio de los ciudadanos para que cuando la necesiten sean capaces de utilizarlo. No voy a abundar más en ello. Esta es la estructura funcional de nuestro modelo de atención. Es una estructura funcional que está basada en 13 principios, que lo tenéis ahí a mi izquierda ahora, a vuestra derecha. El core de nuestro modelo de atención es el respeto por la dignidad de las personas. Y eso nos lleva a hacer las cosas de una determinada manera, a organizarnos de una determinada manera y a construir los espacios de una determinada manera.
Eso parece que no, pero las estructuras físicas condicionan luego las estructuras funcionales. Y las estructuras funcionales condicionan la manera de hacer. Con lo cual, el modelo no es solo una manera de hacer, sino una manera de organizarse y una manera de entender la asistencia. Ese respeto a la dignidad, de manera, digamos, conceptual, lo situamos en 3 pilares, que son la persona atendida, que ya no es persona única, sino que es persona con contexto, con familia, con expectativa, un montón de cosas, ¿no? Lo situamos en los profesionales que trabajamos, colaboradores, porque aquí están los bienhechores, están los voluntarios, están los hermanos también, que dan respuesta en forma de equipo a estas necesidades. Y después un pilar importante que es la viabilidad, la eficiencia. Es importante para nosotros generar recursos que nos ayuden a dar más asistencia a futuro. Esos 3 pilares se desglosan en una serie de principios, son los principios de la orden hospitalaria que están escritos en la Carta de Identidad del año 1999-2000, que se editó, y ahí lo tenéis, los relacionados con la persona atendida, con los colaboradores y con la eficiencia. En base a esos principios nosotros planteamos unas líneas de acción, unas metas operativas que son las que ejecutamos, ya sea en el área más asistencial, ya sea en el área más de recursos humanos, más económica o cualquiera de ellas, ¿no? Eso nos da una idea de cómo se organiza un plan estratégico, un plan asistencial en nuestros centros. Además, el modelo nuestro está basado en los 4 valores de la organización, que lo tenéis ahí: calidad, respeto, espiritualidad y responsabilidad, que los 4 generan un único valor central que se llama hospitalidad. La hospitalidad es el core de cómo queremos hacer las cosas. Nosotros queremos que los usuarios que vienen a vernos sientan como su casa la nuestra. Y además, y esto no voy a meterme en ello, pero de manera transversal, los principios de la bioética, justicia, autonomía, no maleficencia y beneficencia, trazan una línea longitudinal a través de todas las acciones que tenemos. Y ahora os explicaré básicamente cómo, sin entrar mucho en detalle, ¿no? Me va a perdonar Nuria, pero sí, 2 cositas. Ahora mismo el principio que parece que privilegia sobre el resto es el principio de autonomía, los consentimientos informados, la información, la toma de decisiones compartida y todo ese tipo de cosas. Mi opinión es que el principio de justicia y el principio de no maleficencia, ambos principios, serán los que dominen de aquí a futuro el ámbito sanitario y sociosanitario. Es decir, no hacer daño al que viene a ser atendido con una necesidad y hacerlo de manera eficiente. Son las 2 cuestiones que van a privilegiar de aquí a futuro. Bueno, los principios anteriores, los valores y los principios de la bioética son los que determinan la manera de hacer las cosas en nuestra organización. Y ahora salto de nuevo a los retos. Quizás estos retos sean más micro. Hemos visto los retos más macro, los retos más meso, y estos son los retos más micro. ¿Qué significa preservar la dignidad en la vulnerabilidad? ¿Qué significa? Hemos visto antes los principios, cómo es importante la intimidad, cómo es importante una habitación individual en la fase final de la vida. Para eso tenemos que tener una manera de organizarnos y tenemos que tener una manera de construir habitaciones para dar ese soporte. Cómo es importante tener una sala de duelo y de información que no sea compartida en medio de los pasillos, donde lo vemos muchas veces. Esas cuestiones son importantes para nosotros, y preservar la dignidad en la vulnerabilidad nosotros lo interpretamos como eso, y cuando le decimos a nuestros centros en la orden hospitalaria que hay que preservar la dignidad, estamos hablando de eso, de garantizar intimidad, de garantizar privacidad, de confidencialidad, de respeto, de trato, de todas esas cosas. Y Juan bien sabe que ponemos objetivos en ese sentido, para que se analicen y se hagan bien las cosas. Hay que tener en cuenta que las personas no son personas en el momento en que nosotros lo atendemos, sino que tienen una biografía, tienen una historia, tienen un recorrido, y a veces interpretar una situación desde el punto de vista puntual genera distorsiones. Es importante conocer la biografía de las personas. Las personas son lo que son y son lo que son capaces de contar de ellas mismas, o lo que otros son capaces de contar de la persona que ya no puede contarlo. Con lo cual, el respeto de la dignidad también va en esa clave, en el saber contar la vida de las personas para garantizar su dignidad y su recorrido vital. Para nosotros es importante eso. Garantizar la autonomía, veis que esos son los principios de la orden hospitalaria, un poquito modificado técnicamente, pero son los principios. Garantizar la autonomía, ¿qué significa? Significa
que los pacientes tienen que tomar decisiones informadas, decisiones acompañadas y compartidas. Son los propietarios de su vida, no podemos tomar decisiones por ellos. Sabéis, yo creo que aquí en Canarias, en 2006 salió el decreto de manifestación anticipada de voluntades y la ley sobre la muerte digna salió en 2015. Y creo recordar que la última revisión que hice de eso fue en diciembre de este año pasado. Solo el 0,5% de la población canaria había hecho una manifestación vital anticipada, una declaración de voluntades anticipada, o sea, muy poco. Eso no tiene sentido si estamos hablando de autonomía, de decisiones compartidas y de darle al paciente las herramientas para que al final tome decisiones, a él o a su familia, ¿no? Me parece que eso deja mucho que desear y tendremos que reflexionar sobre ello, ¿no? Otro punto más es la asistencia integral. La asistencia integral no consiste en reunirse mucha gente y tratar al paciente, ¿no? Significa compartir información, poner en común información, no solo multidisciplinar, sino también con la familia, con el paciente y dar una respuesta a las necesidades. Las necesidades no son solo físicas, son necesidades espirituales, son necesidades vitales, son expectativas, y lo vemos ahí abajo. Son muy importantes las expectativas. Hay quien quiere esperar a que su nieto haga la comunión, hay quien quiere dejar cerradas cosas de su vida que a lo mejor tiene por cerrar. Y esas cuestiones son importantes tenerlas en cuenta cuando se hace una asistencia integral. Todos conocemos algún caso en el cual alguna persona se ha esperado a morir hasta ver a un hijo que hace tiempo que no veía, un familiar y tal. Y eso es importante para nosotros. Eso impacta en la manera de hacer las cosas. O tener en cuenta estas cosas impacta en la manera de hacer las cosas. La ley, aquí en 2015, en otras comunidades en otro momento, garantiza los cuidados paliativos. Yo creo que el tránsito, la continuidad del tránsito en la fase final de la vida es importante que se haga sin dolor, sin angustia, no solo por parte del paciente que lo sufre, sino por parte de los familiares. Y el acompañamiento al duelo, que tiene que ver con eso, y tiene que ver con la muerte posterior también. Y para eso nos tenemos que organizar. Tenemos muchos déficits organizativos, funcionales, de trato, de conocimiento en la aproximación al duelo y al acompañamiento en los periodos de la fase final de la vida. Y estas son cuestiones que nos deben hacer reflexionar también. Cómo nos organizamos y cómo decidimos las cosas y cómo tenemos en cuenta a las personas que vienen a vernos para ser consoladas y ser atendidas. Aquí lo tenéis, la ley 2015 básicamente garantiza una asistencia integral, una igualdad de acceso y unos cuidados paliativos. Me parece muy importante eso. A mí lo que no me parece razonable es que después de 2006 hasta 2019, que es 20, que son 14 años, haya solo un 0,5% de la población canaria que haya hecho una declaración de voluntad anticipada. Cuando está en la calle, que cada uno tiene que tener derecho a elegir hospital, derecho a elegir médico. Bueno, tu responsabilidad también es tomar decisiones sobre tu propia vida y no dejar que a los que están y se quedan cuando tú te vas, las tomen por ti, o cuando tú ya no eres consciente, las tomen por ti. Y eso es importante. Y debemos promocionar esto en nuestro centro. En nuestro centro lo hacemos. Hay que promocionar la declaración de voluntades anticipadas. Aquí se llaman manifestaciones anticipadas de voluntades. Importante, esto es lo que garantiza la ley. Si hacemos un paralelismo entre esto y los principios que hemos visto anteriormente ejecutados, hay mucha similitud. Hablamos de intimidad, de confidencialidad, de acompañamiento. Aquí hace más hincapié, estos son derechos que garantiza la ley, en los cuidados paliativos integrales. Me parece fundamental tener, y me da pena que no se haya podido montar aquí en Tenerife este tema de manera tan reglada, ¿no? Yo creo que estos son cuestiones esenciales dentro de un sistema sanitario que pretende ser, como decía la delegada, igualitario, equitativo, accesible y todo ese tipo de cuestiones. Estas cuestiones son esenciales. Y para terminar, yo sí quiero dejar la idea de que el reto está en que ha cambiado todo y los sistemas de prestación sanitaria y sociales no han cambiado, siguen siendo igual que hace 20 años. Yo soy especialista en ginecología desde el año 95, lo que fue, y no ha cambiado nada. Yo llevo muchos años y no ha cambiado nada. Y el cliente ha cambiado. El cliente quiere ser individual, quiere ser personalizado, quiere ser atendido rápido, quiere ser
protagonistas de su recorrido vital, y nosotros seguimos teniendo hospitales, residencias, y eso no puede ser. Y además nos organizamos como las estructuras nos han llevado a organizarnos, y eso no puede ser. Yo creo que esto da para mucho reflexionar. Esta tarde estamos aquí en un foro fantástico y seguro que habrá oportunidad de hacerlo. Y nada más, muchas gracias.